Naturaleza de los sueños. Muy distintos entre sí fueron los puntos de vista que sobre la naturaleza de los sueños se sustentaron a lo largo de los siglos y en las diversas culturas. Unos dirán que los sueños son actividades reales del alma, desprendida del cuerpo durante el sueño, o que son inspirados por Dios o por los espíritus malos. Otros verán en ellos la expresión de nuestras pasiones irracionales, o por el contrario, un concepto que no podrá ser discutido por nadie, el de que todos los sueños tienen sentido y significado. Sentido porque contienen un mensaje que puede ser entendido cuando se posee la clave para traducirlo. Significado porque nunca soñamos nada fútil, aunque el sueño pueda estar expresado en un lenguaje que oculte el significado de su mensaje con una apariencia de futilidad. Este punto de vista se abandonó completamente solo en estos últimos siglos. Se relegó la interpretación de los sueños al campo de la superstición, y las personas ilustradas, educadas, legos u hombres de ciencia, afirmaban, sin vacilar, que los sueños eran manifestaciones psíquicas, insignificantes, carentes de sentido, o, en el mejor de los casos, reflejos mentales o sensaciones físicas experimentados durante el sueño. Fue Freud quien a principios del siglo XX confirmó el antiguo concepto. Los sueños tienen sentido y significado. No soñamos nada que no sea una importante expresión de nuestra vida interior, y podemos entender todos los sueños siempre que tengamos la clave para ello. La interpretación de los sueños es la vía regia, la avenida principal que conduce al conocimiento del inconsciente, y por lo tanto la fuerza motriz más poderosa de la conducta, tanto patológica como normal. Además de este enunciado general sobre la naturaleza de los sueños, Freud reafirmó categóricamente y con cierta rigidez una de las más antiguas teorías, la de que el sueño es la satisfacción de pasiones irracionales, reprimidas durante la vida despierta. En lugar de presentar en este punto las teorías de los sueños, las de Freud y las anteriores, volveré sobre ellas en un capítulo posterior y procederé ahora a exponer la naturaleza de los sueños tal como yo he llegado a entenderla, con la ayuda de la obra de Freud y como resultado de mis propias experiencias de persona que sueña y de intérprete de sueños. Frente al hecho de que no hay expresión de la actividad mental que no aparezca en los sueños, creo que la única descripción de la naturaleza de los sueños que no tergiversa ni disminuye el fenómeno es la amplia de que los sueños son expresiones llenas de sentido y significado de todas las clases de actividades mentales que se producen cuando dormimos. Evidentemente esta definición es demasiado amplia para que pueda contribuir eficazmente a hacernos comprender la naturaleza de los sueños, a menos que agreguemos algo más concreto acerca de la condición de estar dormidos y sobre el efecto particular que ese estado ejerce en nuestra actividad mental. Si pudiéramos averiguar cuáles son los efectos específicos que ejerce el sueño en nuestra actividad mental, podríamos descubrir algo más sobre la naturaleza de los sueños. Fisiológicamente el sueño es un estado de regeneración química del organismo. Las energías se reponen cuando no se realiza ninguna actividad y cuando incluso las percepciones sensoriales quedan casi completamente interrumpidas. Psicológicamente el sueño suspende la principal función que caracteriza la vida despierta, la reacción del hombre a la realidad mediante la percepción y la acción. Esta diferencia entre las funciones biológicas del sueño y la vigilia es en realidad una diferencia entre dos estados de existencia. Para apreciar los efectos de la existencia dormida en nuestros procesos mentales, debemos considerar primeramente un problema general, como es el de la interdependencia que existe entre la clase de actividad a la que estamos entregados y el mecanismo del pensamiento.
Nuestra manera de pensar está en gran parte determinada por nuestras acciones y por los objetivos que tenemos interés en alcanzar, lo cual no quiere decir que los conceptos sean deformados por el interés, sino simplemente que varían de acuerdo con él. ¿Cuál es, por ejemplo, la actitud que adoptan distintas personas hacia un mismo bosque? Un pintor que ha ido a pintar, el dueño del bosque que quiere apreciar sus perspectivas comerciales, un militar interesado en el problema táctico de la defensa de la zona, un caminante que busca diversión. Todos ellos tendrán un concepto enteramente distinto del bosque, porque para cada uno de ellos tiene significado un aspecto distinto del bosque. La del artista será una experiencia de forma y color, la del comerciante de tamaño, número y edad de los árboles, la del militar de visibilidad y protección, la del caminante de senderos y movimientos. Todos ellos estarán de acuerdo en el enunciado abstracto de que se encuentran frente a un bosque, pero la clase distinta de actividad que cada uno de ellos se dispone a cumplir determinará cuál ha de ser su experiencia de estar viendo un bosque. La diferencia entre las funciones biológicas y psicológicas de los estados de sueño y vigilia es más fundamental que cualquier diferencia entre distintas clases de actividad, y por consiguiente, la diferencia entre los sistemas conceptuales concomitantes de los dos estados es incomparablemente mayor. En el estado despierto, los pensamientos y los sentimientos responden fundamentalmente a la competencia, a la tarea de dominar el medio ambiente, de cambiarlo, de defendernos de él. La tarea del hombre despierto es la de asegurarse la supervivencia. En ese estado está sujeto a las leyes que gobiernan la realidad, lo cual significa que tiene que pensar en función del tiempo y el espacio, y que sus pensamientos están sujetos a las leyes de la lógica temporal y espacial. Cuando dormimos, no nos preocupamos de poner al mundo exterior al servicio de nuestros propósitos. Estamos indefensos y por eso el sueño ha sido llamado con justicia el hermano de la muerte. Pero también estamos libres, más libres que en estado de vigilia. Estamos libres de la carga del trabajo, de la ocupación de atacar o defendernos, de vigilar y dominar a la realidad. No tenemos que mirar al mundo exterior, miramos nuestro mundo interior. Nos ocupamos exclusivamente de nosotros. Cuando estamos durmiendo, podemos asemejarnos a un feto o a un cadáver, y también a los ángeles, que no están sujetos a las leyes de la realidad. En el estado de reposo, el reino de la necesidad cede su sitio al reino de la libertad, en el que yo soy es el único sistema al que se remiten los pensamientos y los sentimientos. La actividad mental durante el sueño tiene una lógica diferente de la que corresponde a la existencia despierta. Durmiendo no tenemos que preocuparnos de las cualidades que solo importan cuando nos enfrentamos a la realidad. Si yo creo, por ejemplo, que una persona es un cobarde, puedo soñar que se transformó de hombre en gallina. Este cambio es lógico con relación a la impresión que yo tengo de esa persona, e ilógico únicamente con relación a mi orientación hacia la realidad externa, con relación a lo que yo podría hacer de manera realista a esa persona o con esa persona. La actividad psíquica durante el sueño no carece de lógica, pero está sujeta a distintas reglas que son completamente válidas en ese estado particular de la actividad. La vida dormida y la despierta son los dos polos de la existencia humana. La despierta está enlazada con la función de la actividad, la dormida está libre de ella. El sueño está enlazado con la función de la autoactividad. Cuando despertamos, nos trasladamos al reino de la acción. Nos hallamos entonces orientados en función de ese sistema y nuestra memoria opera dentro de él. Recordamos lo que puede ser recordado en conceptos espaciotemporales. El mundo del sueño ha desaparecido. Los acontecimientos que en él han ocurrido, los sueños, vuelven a la memoria con la mayor dificultad.
Esta situación ha sido representada simbólicamente en muchos relatos populares. De noche ocupan el escenario espíritus y fantasmas, buenos y malos, y cuando llega la aurora desaparecen sin dejar rastro de su intensa actividad. De estas consideraciones se deducen ciertas conclusiones sobre la naturaleza del inconsciente. El inconsciente no es ni el mítico reino de Jung, de la experiencia racial heredada, ni la sede de Freud de las fuerzas irracionales libidinosas. Debe ser entendido en función de este principio. Lo que pensamos y sentimos recibe la influencia de lo que hacemos. La conciencia es la actividad mental realizada en nuestro estado de preocupación por la realidad externa por la acción. El inconsciente es la actividad mental realizada en un estado de existencia en el que interrumpimos la comunicación con el mundo externo. Ya no nos preocupamos por la acción, sino por nuestra autoactividad. El inconsciente es una ejecución relacionada con una forma especial de vida, la de la no actividad, y las características del inconsciente derivan de la naturaleza de esa forma de existencia. Las propiedades de la conciencia, en cambio, son determinadas por la naturaleza de la acción y por la función de supervivencia del estado despierto de la existencia. El inconsciente solo lo es con relación al estado normal de la actividad. Cuando hablamos del inconsciente, decimos en realidad que la actuación es extraña a esa disposición de ánimo que existe mientras y en tanto que actuamos. Impresiona entonces como un elemento fantástico, intruso, difícil de asir y difícil de recordar. Pero el mundo diurno es tan inconsciente en nuestra experiencia durmiente como el mundo nocturno en nuestra experiencia velante. El término inconsciente se usa habitualmente solo desde el punto de vista de la experiencia diurna, con lo que se deja de señalar que conciencia e inconsciente no son más que diferentes estados de ánimo relativos a diferentes estados de existencia. Se dirá que tampoco en el estado despierto el pensamiento y el sentimiento están completamente sujetos a las limitaciones de tiempo y espacio, que nuestra imaginación creadora nos permite pensar en objetos del pasado y del futuro como si estuvieran presentes, y en objetos distantes como si los tuviéramos delante de los ojos, que nuestros sentimientos cuando estamos despiertos no dependen de la presencia física de los objetos, sino de su coexistencia temporal, que por lo tanto la ausencia del sistema espacio-temporal no es característica de la existencia durmiente en contraste con la existencia despierta, sino del pensamiento y la sensación en contraste con la acción. Esta objeción satisfactoria me permite aclarar un punto fundamental de mi alegato. Debemos diferenciar entre los contenidos de los procesos mentales y las categorías lógicas empleadas en el pensamiento. Si es verdad que los contenidos de nuestros pensamientos cuando estamos despiertos no están sometidos a las limitaciones de tiempo y espacio, las categorías del pensamiento lógico, en cambio, son de naturaleza espacio-temporal. Yo puedo, por ejemplo, pensar en mi padre y declarar que su posición frente a determinado problema es idéntica a la mía. Esta declaración es lógicamente correcta. En cambio, si yo declaro yo soy mi padre, la declaración es ilógica, porque no está concebida con referencia al mundo físico. La oración es lógica, sin embargo, en un plano puramente incidental, expresa la incidencia de identidad con mi padre. Los procesos del pensamiento lógico en el estado de vigilia están sujetos a categorías que radican en una forma especial de existencia, aquella en la que nos relacionamos con la realidad en subordinación de actividad. En nuestra existencia durmiente, caracterizada por la falta de acción, ni siquiera potencial, se emplean las categorías lógicas que se relacionan únicamente con nuestra autoexperiencia. Lo mismo acontece con los sentimientos.
cuando experimentamos un sentimiento en estado de vigilia hacia alguna persona a la que no hemos visto durante 20 años, sabemos que esa persona no está presente. Cuando soñamos con esa persona, nuestros sentimientos se conducen con respecto a la misma como si estuviera presente. Pero decir como si estuviera presente es expresar el sentimiento en los conceptos lógicos de la vida despierta. En la vida durmiente no hay como si, la persona está presente. En las páginas precedentes hemos tratado de describir la índole del sueño y de extraer de la descripción ciertas conclusiones relativas a las propiedades de la actividad onírica. Vamos a estudiar ahora un elemento específico de las características del sueño, muy importante para comprender los procesos oníricos. Hemos dicho que cuando dormimos no nos ocupamos en el manejo del mundo exterior. No lo percibimos ni ejercemos influencia sobre él, ni estamos sometidos a la que el mundo exterior ejerce sobre nosotros. De ahí se sigue que el efecto de esta separación de la realidad depende de la calidad de la realidad misma. Si la influencia del mundo exterior es esencialmente beneficiosa, su ausencia durante el sueño tenderá a disminuir el valor de nuestra actividad onírica, haciéndola inferior a las actividades mentales que desarrollamos durante el día cuando estamos expuestos a la beneficiosa influencia de la realidad ambiente. Pero, ¿debemos suponer que la influencia de la realidad es exclusivamente beneficiosa? ¿No podría ser también perjudicial y que, por consiguiente, su ausencia tiende a producir valores superiores a los que poseemos cuando estamos despiertos? Al hablar de la realidad exterior a nosotros, no nos referimos principalmente al mundo de la naturaleza. La naturaleza como tal no es buena ni mala. Puede ser para nosotros útil o peligrosa, y la ausencia de percepción de ello nos alivia, en realidad, de la tarea de nuestros esfuerzos para dominarla o para defendernos de ella, pero no nos hace ni más tontos ni más sabios, ni peores ni mejores. Otra cosa muy distinta es el mundo hecho por el hombre, la cultura en que vivimos. El efecto que ejerce sobre nosotros es completamente incierto, aunque nosotros estamos predispuestos a suponer que es totalmente beneficioso. La evidencia de que esa influencia cultural es beneficiosa parece en verdad casi abrumadora. Lo que nos distingue del mundo de los animales es nuestra capacidad para crear cultura. Lo que distingue las etapas superiores del desarrollo humano de las inferiores es la variación del nivel cultural. El elemento más elemental de la cultura, el lenguaje, es la condición previa para cualquier realización humana. Se ha dicho con razón que el hombre es un animal creador de símbolos, porque si no fuera por nuestra capacidad para hablar, no podríamos llamarnos seres humanos. Pero todas las demás funciones humanas también dependen de nuestro contacto con el mundo exterior. Aprendemos a pensar observando a los demás y aleccionados por ellos. Desarrollamos nuestras facultades sentimentales, intelectuales y artísticas bajo la influencia de nuestro contacto con el caudal de conocimientos y de creaciones artísticas acumulado por la sociedad. Aprendemos a amar y a preocuparnos por los demás mediante el contacto con ellos, y aprendemos a refrenar nuestros impulsos de hostilidad y egoísmo con el amor, por lo menos con el temor a los demás. ¿No es entonces la realidad externa creada por el hombre el factor más importante para el desarrollo de lo mejor que tenemos? ¿Y no debemos suponer que cuando estamos privados del contacto con el mundo exterior, regresamos temporalmente a un estado mental primitivo, animal y razonable? Se pueden decir muchas cosas en abono de esta hipótesis, y el concepto de que esa regresión es el rasgo fundamental del estado del sueño, y por consiguiente de la actividad onírica, ha sido sustentado por muchos estudiosos de los sueños, desde Platón hasta Freud. Según ese punto de vista, los sueños serían las manifestaciones de nuestros impulsos irracionales primitivos, y el hecho de que olvidemos con tanta facilidad los sueños se explica en gran medida por la vergüenza
que nos producen esas tendencias irracionales y criminales reveladas cuando no nos hallamos bajo la fiscalización de la sociedad. Indudablemente, esa interpretación de los sueños es exacta, y enseguida volvemos a ella y daremos algunos ejemplos más. Pero la cuestión es saber si es exclusivamente exacta o si los elementos negativos de la influencia social explicarían el hecho paradójico de que no solo somos menos razonables y menos decentes en los sueños, sino que también somos más inteligentes, más sabios y más justos cuando estamos durmiendo que cuando estamos despiertos. La cultura ejerce verdaderamente en nuestras funciones morales e intelectuales una influencia no solamente beneficiosa, sino también perjudicial. Los seres humanos dependen unos de otros, se necesitan unos a otros, pero la historia de la humanidad se ha visto influida hasta ahora por un solo hecho, el de que la producción material no es suficiente para satisfacer las necesidades legítimas de todos los hombres. La mesa estaba puesta solo para unos, ¿cuántos de los muchos que querían sentarse a comer? Los más fuertes trataban de asegurarse un sitio, o sea, de evitar que se sentaran otros. Si hubiesen amado a sus hermanos como lo postulaban Buda, los profetas o Jesús, habrían compartido con ellos el pan, en lugar de comer carne y beber vino sin ellos. Pero, aunque el amor es la conquista más alta y más difícil del género humano, no desacredita al hombre el hecho de que aquellos que podían sentarse a la mesa a gozar de las cosas buenas de la vida, no quisieran compartir su suerte con nadie y se vieran por lo tanto obligados a buscar poder para imponerse sobre los que amenazaban sus privilegios. Ese poder era a menudo el poder del conquistador, el poder físico que forzaba a la mayoría a conformarse con su destino. Pero el poder físico no siempre se podía obtener, o no era suficiente. Había que dominar los cerebros para que la gente se abstuviera de usar los puños. La fiscalización del pensamiento y de los sentimientos fue un factor necesario para que la minoría pudiera retener sus privilegios. Solo que en ese proceso de mentalidad de la minoría se deformó tanto como la de la mayoría. El guardián que vigila al prisionero se vuelve casi tan prisionero como el mismo prisionero. Los electos que tienen que fiscalizar a los que no son elegidos se vuelven prisioneros de sus propias tendencias restrictivas. Y la mente humana, la de gobernadores y gobernados, se desvía de su primordial objetivo humano, que es el de sentir y pensar humanamente, usar y desarrollar los poderes de la razón y del amor, que son inherentes al hombre y que lo convierten en un inválido cuando no se desarrollan ampliamente. En ese proceso de desviación y deformación, se deforma el carácter del hombre. Adquieren supremacía objetivos que están en oposición con los intereses de su verdadera personalidad humana. Su poder de amar declina y se siente compelido a desear la dominación de los demás. Su seguridad interior disminuye y se ve compelido a buscar compensación en una avidez apasionada de fama y prestigio. Pierde el sentido de la dignidad y la integridad y se ve obligado a convertirse en una mercancía, y su decoro deriva de su aceptación en el mercado de su éxito. Todo esto contribuye a que aprendamos no solo lo que es verdadero, sino también lo que es falso, a que no solo averigüemos lo que es bueno, sino que estemos constantemente bajo la influencia de ideas perjudiciales a la vida. Esto se verifica en las tribus primitivas en las que leyes y costumbres estrictas moldean las mentes, pero también se cumple en la sociedad moderna, con su pretendida liberación de ritualismos rígidos. De muchas maneras la difusión de la enseñanza primaria y de los medios de comunicación popular hicieron que la influencia de los clichés culturales fuera tan efectiva como en las pequeñas y sumamente coartadas culturas tribales. El hombre moderno está expuesto a un alboroto casi incesante, el alboroto de la radio, la televisión, los titulares, los anuncios, el cine, los que en su mayoría nos embrutecen en lugar de aclararnos las ideas. Estamos expuestos al influjo de mentiras racionalizantes
disfrazadas de verdades, de simples tonterías disfrazadas con el ropaje del sentido común, o de la sabiduría superior del especialista, del doble sentido, la pereza intelectual o la deshonestidad que habla en nombre del honor o del realismo según el caso. Nos sentimos superiores a la superstición de las generaciones anteriores y de las llamadas culturas primitivas, y estamos continuamente atormentados por la misma clase de creencia supersticiosa que se erige a sí misma en novísimo descubrimiento científico. ¿Es entonces sorprendente que estar despiertos no sea únicamente una bendición, sino también una maldición? ¿Es sorprendente que cuando dormimos, cuando estamos solos con nosotros mismos, cuando podemos mirarnos por dentro sin que nos fastidien el alboroto y la necedad que nos rodean durante el día, seamos más capaces de experimentar y concebir nuestros más sinceros y valiosos sentimientos y pensamientos? Esta es, pues, la conclusión a la que llegamos. El estado del sueño tiene una función ambigua. La falta de contacto con la cultura provoca la aparición de lo peor y también de lo mejor que tenemos. Por consiguiente, cuando soñamos podemos ser menos inteligentes, menos sabios y menos decentes, pero también podemos ser mejores y más cuerdos que cuando estamos despiertos. Al llegar a este punto nos enfrentamos a un problema difícil. ¿Cómo se hace para determinar si un sueño es la expresión de nuestra parte buena o de nuestra parte mala? ¿Hay algún principio que pueda servir de guía? Para contestar estas preguntas debemos abandonar el plano más o menos general de nuestra exposición y tratar de obtener una noción más amplia a través de la presentación de una serie de ejemplos concretos de sueños. El siguiente sueño fue descrito por un señor que había conocido a una persona muy importante el día anterior al sueño. La mencionada persona tenía fama de ser un hombre ilustrado y amable, y el señor había ido a verlo llevando consigo la impresión de lo que todo el mundo decía acerca del personaje. Se retiró más o menos una hora después, con la sensación de que había conocido a un gran hombre, atento y amable. Veo al señor X, el importante personaje. Su rostro tiene una expresión muy distinta de la que presentaba ayer. Veo una boca cruel y un rostro severo. El señor X cuenta a alguien risueñamente que acaba de engañar a una pobre viuda, sacándole los últimos centavos que tenía. Siento repugnancia. Al pedirle que dijera qué se le ocurría con respecto al sueño, el hombre declaró que recordaba haber experimentado una fugaz sensación de desencanto cuando entró en la oficina y vio la cara del señor X. Por primera vez, esa impresión, sin embargo, desapareció. No bien el señor X inició una atrayente y amistosa conversación. ¿Qué entendemos en este sueño? ¿Envidiará el hombre la fama del señor X y por eso no simpatiza con él? En tal caso, el sueño sería la expresión del odio irracional que alberga su autor sin saberlo. Pero el caso al que me estoy refiriendo era distinto. En entrevistas posteriores, después de que sus sueños lo pusieron en conocimiento de sus sospechas, nuestro hombre observó cuidadosamente al señor X y descubrió en él una característica de crueldad que había advertido por primera vez en el sueño. Su impresión fue corroborada por los pocos que se animaban a poner en duda la opinión de la mayoría sobre las excelentes cualidades de X, y fue confirmada por ciertos hechos de la vida de X que no eran de ningún modo tan brutales como el del sueño, pero que revelaban no obstante un espíritu similar. Vemos entonces que la capacidad de apreciación del carácter de X por parte del hombre era mucho más aguda cuando éste dormía que cuando estaba despierto. El alboroto de la opinión pública, que insistía en que X era un hombre excelente, le había impedido tomar conocimiento de la impresión crítica que X le había producido cuando lo vio. Solo después del sueño pudo recordar el fragmentario segundo de duda y desconfianza que había sentido. En estado de reposo, a cubierto del alboroto y en condiciones de encontrarse a solas consigo mismo y con sus sentimientos e impresiones, pudo emitir un juicio que fue más acertado y exacto que el de su estado de vigilia. Este sueño, como cualquier otro, solo podemos determinar
si es una expresión de pasiones irracionales o de la razón, analizando la personalidad del que lo ha soñado. En el caso presente, nuestra interpretación es corroborada por una cierta cantidad de factores. El hombre pudo recordar su fugaz impresión inicial de desagrado. No tenía ninguna razón para abrigar sentimientos hostiles hacia X, ni los abrigaba. Los datos de la vida de X y otras observaciones posteriores confirmaron la impresión que el durmiente había recibido en el sueño. En ausencia de todos estos factores, nuestra interpretación hubiera sido diferente. Por ejemplo, si fuera propenso a envidiar a las personas famosas, si no hubiese hallado en X nada que corroborase el juicio del sueño, si no recordara la sensación de disgusto que recibió cuando lo vio por primera vez, nos inclinaríamos a suponer que el sueño no era una expresión de perspicacia interior, sino de odio irracional. La perspicacia tiene un parentesco muy íntimo con la predicción. Predecir significa inferir el curso de los acontecimientos futuros, de la dirección e intensidad de las fuerzas que vemos actuando en el presente. Todo conocimiento completo, no de las cosas superficiales, sino de las fuerzas que operan debajo de ellas, permite formular predicciones, y toda predicción, para tener valor, tiene que basarse en esa clase de conocimiento. Por eso, a menudo predecimos derivaciones y acontecimientos que luego son ratificados por los hechos. Prescindiendo completamente del problema de la telepatía, muchos sueños en los que el durmiente prevé acontecimientos futuros caen dentro de la categoría de las predicciones racionales que acabamos de definir.